Directa. Como hemos informado a usted de nuestros diversos espacios, ayer, llegada la noche, el juez determinó, en el caso de los ex secretarios de la otrora llamada Secretaría de Desarrollo e Integración Social, vincularles a proceso y además mantener las medidas cautelares que ya había impuesto con antelación. Habíamos quedado también en su momento de continuar nuestra charla con el abogado y académico de la UDG, Héctor Romero Fierro, a propósito del seguimiento a este asunto, y agradecemos el que nos tome la llamada. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues en este seguimiento del caso, que por cierto habrá de prolongarse por 3 meses más, ¿tu opinión, Héctor? Mira, la verdad yo asistí a una audiencia que como abogado, como profesionista y como jalisciense me da vergüenza haber escuchado las aberraciones que se oyeron ahí. Déjame nada más platicarte que era un show ya plenamente concebido, preparado, un ministerio público inquisitivo que a fuerzas quería hacer caer a los testigos en la línea de conducción que ellos querían, una testigo que se mantuvo muy bien en su posición de lo que ella vio, de lo que ella afirmó, pero pregunta y pregunta y pregunta en relación a que a fuerzas querían involucrar a los secretarios en las conductas que ellos pretendían. Lo mismo un perito que por cierto fue mi alumna universitaria de tiempo completo, nuestra de la gente de CUSEA, admirable, doctorante ahí en el doctorado de impuestos, donde también emitió una serie de opiniones técnicas razonadas del por qué los secretarios no tenían por qué conocer a quién se le otorgan esos subsidios, como si los secretarios tuvieran que estar al pendiente de todos los tramos de control acerca de a quién, qué asociación se acercó, quiénes son los socios, como efectivamente lo dijo la defensa. Imagínate si me ponen como limitación el hecho de que yo tenga que acreditar que son funcionarios públicos para no prestarles, pues los oficios que tendría yo que girar a todos los cientos de municipios que hay a lo largo de la República, a los 32 estados, a la Federación, para checar si de casualidad en su base de datos, en tercer o cuarto lugar, hay algún funcionario y por eso negarles los créditos. Para eso había un encargado. Para eso es la buena fe. Se supone que las AC se acercan a la Secretaría jurando y prometiendo y acreditando que cumplen los requisitos, y además un comité les dio el crédito, les dio ese subsidio, no los secretarios. Y a pesar de que los acuerdos múltiples en los que basa su denuncia el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada, los firma el gobernador, el secretario general de gobierno, el contralor en turno y el secretario, casualmente la litis se cierra en denunciar al secretario de Desarrollo e Integración Social de la época. La verdad, penosa la actuación del juez Pablo Dávalos. No me gustaría quedar sujeto a su control en una audiencia de control, porque después de escuchar al Ministerio Público, agarró un mamotreto de documentos que tenía ya ahí previamente elaborados, muy bien impresos en computadora y todo, y empezó a leer lo que para él era su sentencia. Ya que concluyó, se acordó que había que darle la voz a la parte de la defensa, y entonces para cumplir el requisito constitucional, pues ya les dio la voz de la defensa, porque ya había metido su resolución. Para mí es un tema totalmente político. Yo aprecio al gobernador, es una gente inteligente, no sé quién lo esté asesorando, pero la verdad, persiguiendo gente así, la verdad, en vez de hacerle un bien a la sociedad y en vez de hacerle un bien a Jalisco, le estamos dando en la torre al sistema judicial jalisciense. Es de verdad una burla lo que vivimos el día de hoy. Héctor, presumir que se trata de un tema eminentemente político también haría pensar, continuando en ese tipo de conclusiones, que entonces la Fiscalía Anticorrupción se está prestando para un juego de orden político. Digo, lo pregunto de esta manera por tus conclusiones que nos acabas de compartir. Mira, yo admiro mucho al fiscal anticorrupción, creo que es una gente capaz,
lo han criticado de su lentitud para determinados casos o para la gran mayoría de casos. En realidad, los que hemos estado inmersos en el tema de la corrupción en Jalisco, al pendiente de que el modelo de anticorrupción funcione, acuérdate que yo fui de los principales impulsores de esta ley en Jalisco, y además de que se mejoraran las cosas en la Auditoría Superior, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, pues hemos visto una lentitud de la Fiscalía por falta de presupuesto, por algunos detalles, y sin embargo vemos que ahora que empieza a actuar la Fiscalía, pues no aplica la ley a rajatabla en todos los conceptos. En este aspecto yo veo a una mujer que asistió como fiscal encargada ahí del caso, totalmente tendenciosa, en contra de otros asuntos que hemos visto a cargo de la propia Fiscalía, donde no avanzan, y me refiero concretamente, para dejarlo como ejemplo, el programa Toda Máquina. ¿Qué es lo que pide el MP? Me parece que en este sentido todavía, por lo menos hacia acá afuera, no nos queda claro qué es lo que se está pidiendo, es decir, mira, qué tipo de sanción. Es que es un delito muy curioso, porque desde la interpretación que hacen del artículo que establece la penalidad, establece esta posible sanción, y que dejo aclarado que las conclusiones del Ministerio Público dejaron mucho que desear en función a cuál es el tipo de delito y qué delito. Porque ellos dicen simplemente que haber actuado incorrectamente como secretarios, al permitir que la Secretaría otorgara subsidios a asociaciones civiles que se acercaban en esos momentos a la Secretaría para recibir este tipo de apoyos en programas, por ejemplo, imagínate uno de 80-20, donde el 80% lo ponía el gobierno, el 20% lo ponía la propia asociación civil, que otorgaba subsidios, por ejemplo, a mujeres golpeadas o cosas de esas. Y al final de cuentas, en realidad, no hubo una sola desviación de recursos públicos. La propia Ministerio Público reconoció que no había un desvío de recursos. Entonces no entendemos dónde está el dolo, que es el elemento primordial de todo delito. Simplemente dicen, es que tú actuaste mal porque no cumpliste tus funciones como secretario, al permitir que una de tus áreas, una dirección tuya y un comité que se formaba para tal efecto, entregara recursos a una dependencia, a unas asociaciones civiles previamente registradas. Y además es muy clara la defensa al señalar, oye, Ministerio Público, tú dijiste que las gentes eran socios porque en la constitutiva dicen, y esas personas luego las ligaste con bases de datos en el Estado, pero jamás probaste que al momento de la comisión del supuesto delito, los señores siguieran siendo socios de esa asociación. Como que ya le cayó el 20 al MP y entonces ahora pide una ampliación de plazo de 3 meses para ahora ir al registro público a bucear a ver si los señores son funcionarios y socios a la vez al momento. Además, la defensa hizo muy clara la acotación de que ni siquiera el delito se estaba señalando cuándo fue cometido, porque una cosa es cuando solicitas los recursos y el comité te los autorice, y otra cosa es cuando se firma el convenio que formaliza la entrega de un cheque que sale de la Secretaría de Finanzas, en esa época, Programación y Finanzas. Acuérdate que los hechos negativos no son sujetos de prueba. Entonces, ¿cómo los secretarios iban a probar que habían actuado bien? Pues más bien la carga de la prueba de la Fiscalía, que nunca probó nada, era precisamente a cargo del Ministerio Público, que no actuó adecuadamente. Y luego las bases dicen que no son funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo te explicas eso? Involucran a una apoderada, esa no era socia de la asociación. Involucran a gentes que dicen que eran funcionarios públicos y ellos mismos reconocen que actuaban con contratos de prestación de servicios. Una cosa es la prestación de servicios que cae en el ámbito civil y otra cosa es la relación laboral con una dependencia oficial donde sí hay una relación de trabajo, ¿verdad? Entonces, aclarar todos estos puntos por parte de los secretarios que no actuaron de mala fe
que además no dispusieron de recursos públicos alguno y les fincan este tipo de supuestos delitos, yo estoy seguro que en menos de los 3 meses que señaló el juez va a estar probado vía amparo y los van a declarar inocentes 100% y a otra cosa mariposa. Lo que molesta como jalisciense es que la Fiscalía Especializada y un juez destinen tanto tiempo, tantos recursos humanos en una persecución, pues desde mi punto muy personal de vista, política la persecución, y no destinen estos esfuerzos a atacar verdaderos delincuentes. Si para eso se creó la Fiscalía Anticorrupción, le pasamos una lista de supuestos delitos que hay, donde sí hay pruebas, donde hay elementos suficientes, pues para ver qué hacen. Y mientras vemos si de veras el juez estaba actuando apegado a derecho, o verdad, como dicen los malos rumores en el Congreso del Estado, en Radio Pasillo, que el señor estaba quedando bien con el gobernador del Estado y sus secretarios para tratar de buscar ser magistrado ahora que hay huecos en el Congreso del Estado. Entonces, si estaba haciendo el examen, pues lo hizo bien. Ya veremos después si en el Congreso lo califican con la misma calificación. Ese es mi comentario. Héctor, por último, a ver, a propósito de lo que mencionabas, entonces se estima que no habrán de pasar esos 3 meses para que el asunto llegue a una conclusión. Sí, yo creo que desde el punto de vista, ya sacando el asunto de un tribunal local manipulable, podrá ir la defensa, podrán ir los 3 imputados a un tribunal federal, donde estoy seguro que vía amparo les concederá la razón, no solo contra las ilegales medidas cautelares que les aplicaron, sino también con el auto de vinculación a proceso. Además, hay mucha gente asustada, hay mucha gente hablando que ya los condenaron, etcétera, etcétera. No. En Jalisco, a este tipo de perseguidos políticos no se les niega ni un auto de vinculación a proceso ni un vaso de agua. O sea, esto se espera siempre que haya una persecución de esta naturaleza, y no sé si para eso quieran controlar en su totalidad el Poder Judicial o de veras simplemente procuren limpiarlo, como ellos lo dicen, ¿verdad? Entonces, claro que antes de los 3 meses habrá un amparo, espero que la defensa lo interponga, desde mi punto de vista eso sería lo adecuado, y estoy seguro que antes de los 3 meses la justicia de la Unión amparará y protegerá a los 3 imputados contra las resoluciones ilegales de la Fiscalía y del Juzgado de Control. Agradecidos por la opinión, Héctor Romero Fierro, muy amable. Como siempre, buenas tardes al auditorio.